Muy buenas tardes. Hola a todos. Los saludo desde la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Ginebra, Suiza. Represento al secretario general de la Federación para COVID-19 y soy responsable de la Oficina de Representación ante Naciones Unidas en Nueva York. Mi nombre es Walter Cote, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy agradecido con los organizadores del Congreso IVE, International Virtual de Educación, y con la UNAC, con el CLIC y con la Unión Dominicana de Instituciones Educativas y con la Empoderadora Socioeducativa Internacional de Cuba. Todas ellas entidades que representan países como Colombia, México, Cuba y República Dominicana y su capacidad educativa, y que además representan el conocimiento de varios continentes, particularmente el continente americano, europeo y por supuesto otras regiones del mundo. Hoy vamos a hablarles de lo que se llama la inteligencia artificial, las tendencias que tiene esta inteligencia, la educación y formación de competencias socioemocionales y por supuesto vamos a hablar también de procesos de aprendizaje en la nueva normalidad, liderazgos educativos, personalidad y personalización del aprendizaje y sobre todo también vamos a hablar de lo que es la importancia de las redes institucionales, políticas y de transformación de la educación, todas esas responsabilidades y cómo eso se integra con la inteligencia múltiple, espacial, naturalista, lógico-matemática y sobre todo con la inteligencia que llamamos emocional, sobre todo la que tiene que ver con lo intrapersonal y lo interpersonal. Vamos a empezar nuestra presentación mostrando lo que para nosotros corresponde a las 4 grandes ideas que se plantearon dentro del Congreso: aprendizajes, inteligencias, emociones y neurociencias en la nueva normalidad, hablando de COVID-19, hablando de la tarea que estamos realizando todos. Lo que le proponemos a todos ustedes desde la Cruz Roja es que para enfrentar esta situación de hoy en día es importante enfrentarla con un paquete positivo de emociones, y ese paquete positivo de emociones implica también la generación de valores que están detrás de esas emociones y principios fundamentales que nos ayudan a ver cómo manejar esas emociones de manera productiva, efectiva y dinámica. Una emoción es una reacción experimentada ante una situación o hecho o información que recibimos. Un valor es básicamente una manera con la cual medimos la calidad por la cual o la cualidad por la cual se aprecia una persona o alguien o algo, y esa calidad puede ser expresada en términos como responsabilidad, compromiso, respeto, honradez, solidaridad, libertad y austeridad. He mencionado siempre todos esos valores que son altamente positivos. Y eso se recoge en normativas, en reglas que se vuelven permanentes para las organizaciones. Esas reglas fundamentalmente son las que llamamos principios. En el caso de la Cruz Roja, nuestros principios fundamentales son muy importantes y quería destacarlos. Ustedes ven en la pantalla los 7 principios fundamentales de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, universalidad, voluntariado, neutralidad, unidad e independencia. Todos ellos están basados en una experiencia global de emociones y una experiencia muy importante de agregación de valores que nos permiten dar sentido a nuestra acción y que han servido para que durante muchos años estos principios ayuden a salvar, a acompañar el duelo y el dolor de las personas, a crear liderazgo para la resiliencia, a educar para transformar. Para eso han servido estos valores, estos principios. En el cuadro que les muestro ahora, quisiera ponerlos a reflexionar el día de hoy sobre lo que está pasando. Tenemos hoy en día la experiencia de una maratón o una multimaratón humanitaria donde estamos llenos de emociones, pero la primera que les quiero decir, la emoción un poco compleja de la tristeza, que también se combina con la emoción de un sentido de responsabilidad, donde tenemos que entender que hay 216 millones de casos de COVID reales en el mundo, que posiblemente son los que están contados según las formas de registro actual, pero pueden ser mucho más que eso. 4.5 millones de personas, 4.5 millones de personas han fallecido en estos tiempos de COVID, en los 18 meses que llevamos de la pandemia de manera concreta.
De esos, 83 casos son en América. Entonces, realmente esa situación nos muestra cómo estamos corriendo una multimaratón humanitaria en medio de otras tragedias y problemas que tenemos en la región, además de la exclusión, la ignorancia, la inequidad, la migración que nos produce tener que correr una maratón humanitaria para los migrantes, la maratón de la salud que era antes del COVID, una exclusión grande, la falta de agua y saneamiento, la falta de acceso a higiene, la falta de acceso a asistencia en salud y los temas relacionados con el clima, grandes extremos de clima en las Américas, daños enormes a la sociedad, muchas desgracias, mucha adversidad que nos hizo tener que enfrentarnos a una decisión. La decisión de tomar en tiempos de COVID una tendencia de emociones positivas o negativas. Lo que hemos visto en el mundo es que la mayoría de las emociones que se han ido presentando son positivas y es por esto que quiero ir una a una revisando lo que pasó con nuestros principios y las emociones que ellos comportan y que ellos derivan. El primero, en la siguiente diapositiva, es el principio de humanidad. Ahí vemos una solidaridad grande, mundial, dinámica, que incluso está motivada y exacerbada con la integración de conocimiento y la capacidad que tenemos de que desde 1983, después de que se hizo el inicio del Internet en todo el mundo, ahora tenemos más sentido de lo que pasa en otros lugares y nos ha hecho humanamente más cercanos y más enterados, aunque a veces hay muchas fallas en la comunicación, en la información que recibimos, pero al menos tenemos un sentido de lo que pasa en otros lugares de manera inmediata y rápida y podemos eventualmente usar esa conectividad para ayudar a otros. La solidaridad de hoy es muy diferente, la humanidad de hoy es muy diferente, más enterada, más dinámica, más influenciable también, y es por eso que a través de las emociones nos influencian mucho. Si la emoción que nos presentan es una emoción positiva, por supuesto nuestra influencia tiende a ser positiva, pero si la que nos presentan es una emoción negativa, una emoción de dificultad, de frustración, también eso puede generar un sentido de frustración en las comunidades y en quienes escuchan, miran o están siendo informados. En los últimos 160 años, nuestra red global ha salvado en concreto más de 1.000 millones de personas, muchas vidas salvadas, y cada año atendemos y apoyamos en salud, protección de las personas, tareas de educación, alimentación, a más de 500 millones de personas en todo el mundo, en las 160.000 unidades locales de Cruz Roja que existen a través de 14 millones de voluntarios, casi 100 millones de seguidores que tenemos. Esa es la realidad. Ese es el principio de humanidad en acción, lleno de emociones de servir, lleno de emociones de solidaridad activa y dinámica. El segundo principio, el siguiente cuadro, se refiere al principio de imparcialidad, donde tenemos acción concreta, justa y proporcional, derivado de esa humanidad que ya presentamos, y ahí la emoción que tenemos es la emoción de el servicio, de no hacer distinción, de entender al ser humano como un igual y la alegría de ayudar. Esa alegría de ayudar nos invita también a entender que en tiempos de COVID, una manera de ayudar es tratar de acelerar la vacunación, en la cual, por ejemplo, 42% del mundo ha recibido al menos una dosis de vacunas, pero de todas maneras todavía hay 1.9% de la población en los países de bajo ingreso que apenas recibió la vacuna. Es decir, el paso de la vacuna en 40 a 60 países es muy lento. 1.8, 1.9% de la población está recibiendo vacuna, lo que implica una deuda enorme de los países que tienen con los que no tienen y un desbalance enorme en el mundo. Y por eso que la imparcialidad, que implica una distribución justa, concreta, proporcional, es muy necesaria como valor y como emoción. La emoción de ser justo, la emoción de ser concreto, la emoción de ser proporcionado y la emoción de ayudar con imparcialidad. El cuadro que sigue se refiere a la neutralidad, que es otro principio, otro grupo de valores que básicamente nos entera de cosas que son muy interesantes, que son la preocupación por proteger al ser humano, la vida y el planeta de una manera en que no entramos en debates donde hay ideologías, donde hay religión, donde hay cualquier creencia. El único debate que tenemos aquí es el debate respecto al balance, balancear la existencia humana con el planeta y que la vida sea fácil y productiva, que podamos encontrar soluciones para lugares y países como Venezuela, Siria, Armenia, Azerbaiyán,
Yemen, República Democrática del Congo, Central African Republic, el sur de Sudán, Etiopía, Myanmar, Afganistán, entre otros. Los conflictos, la economía, los medios y recursos, el clima y la migración, la salud como commodity, todas esas cosas obligan a que tengamos un discurso neutral y una acción neutral y una manera de presentarnos mucho más fuerte. Y para eso sigue un otro principio, un otro cuadro que les voy a mostrar ahora, que es el cuadro de la independencia. Tenemos que ser humanitarios, neutrales, imparciales. La emoción de esa neutralidad es la emoción de que podemos hacer cosas donde nadie más las puede hacer, porque esa neutralidad implica que nos respeten y nos dejen entrar, nos da acceso. Entonces, para eso también tenemos que ser independientes, independientes de los estados, de los poderes públicos. Y básicamente la independencia refleja el amor en acción, representando el interés de todos los ciudadanos de manera libre, espontánea y también neutral e independiente. La independencia hace que nosotros seamos auxiliares de los poderes públicos y de los países, de los estados, pero de una manera independiente, sin estar, digamos, sometidos al mandato directo de un gobierno o de una autoridad. Nosotros, dentro de la ley, cumplimos normas y ayudamos a completar lo que no se ha podido hacer por las autoridades. Entonces, nuestra tarea aquí es dignificar y servir para resolver, para ayudar, para dignificar, para ayudar a la gente en países como Perú, Cuba, Colombia, Nicaragua, Honduras, Argentina, Costa Rica, manteniendo nuestra independencia. En países como la República Democrática de Corea. En esos países ejercemos esa independencia y en todos los países para poder mantener un sentido claro de un servicio que represente el interés colectivo. Seguimos con el carácter voluntario en el nuevo cuadro. El carácter voluntario representa una motivación común, un espíritu real de servicio, una inspiración como una especie de declaración de solidaridad de la sociedad. Aquí está claramente expresada la emoción de salvar, de proteger, de empoderar y de apoyar el aprendizaje y la libertad. Eso es lo que hacen los voluntarios, son expresiones de libertad, expresiones de ayuda, expresiones de cariño y de amor en acción. Y tenemos ahora otro cuadro, que es el principio de unidad. Nada de esto podría funcionar si no lo hacemos juntos. Por eso en el tema de la pandemia se habla mucho de que hasta que no todos estemos bien, nadie estará bien, y que para completar y para apoyar una acción concreta tenemos que hacer que el principio de unidad funcione para tener la emoción de trabajar juntos y al servicio de todos. Y terminamos diciendo algo sobre el principio de universalidad, que es una acción local con alcance global y la emoción de ser una red de locales, la emoción de brindar ayuda global promoviendo diversidad, la emoción de aprender juntos a servir mejor. Como este foro se refiere a aprendizajes, inteligencias y virtualidad en general, neurociencias, redes neuronales, nosotros en la Cruz Roja somos una red neuronal, una red de inteligencia, una red de capacidades, una red de práctica. Y en esa red de práctica, en 192 países, 1 millón de empleados, 14 millones de voluntarios, 80 o más, casi 100 millones de seguidores, nuestra deuda con ellos es educar, enseñar, aprender de ellos. Y para eso les mostramos un cuadro que queremos dejar en su mente para el manejo de lo que tenemos que lograr. Ese cuadro muestra lo que para nosotros es la educación. La educación de hoy en día virtual requiere acelerar la capacidad de los sentidos, la capacidad de ver, de oír y de sentir a través de los medios virtuales. Más difícil saborear y oler, pero también se puede desarrollar algún tipo de manejo para poder entender a qué se refiere la persona que está al otro lado del screen, de la pantalla. Entonces, ver implica que podamos ver la luz de las soluciones prácticas. Oír implica que podamos escuchar las voces de los excluidos y hacerla oír mejor. Sentir implica que podamos estar presentes en los momentos donde hay miedo, dolor, en comunidades de riesgo y apoyarla en su manejo. Entender qué es lo que ellos sienten. Tocar los lugares donde hay tragedia, dolor, injusticia. Pisar esos lugares y entender lo que sufre la gente ahí para que nos convirtamos en factores de resiliencia. Saborear a través de nuestra percepción lejana la sopa hecha por una líder comunitaria que distribuye con amor a sus vecinos y ver y oler el sudor de los trabajadores de la paz y de la inclusión combinado con el aroma de las flores que ellos siembran en medio de la tristeza de las comunidades. Todo eso implica
que las emociones que queremos promover el día de hoy para cerrar esta reflexión tienen que ver con emociones para conocer más, para aprender de lo sectorial, para aprender de todos los niveles de la sociedad, para ser simples, eficientes, más legibles. Esa emoción implica también que aprendamos desde la práctica y que adaptemos y ajustemos desde esa práctica para seguir aprendiendo de manera inclusiva, creando inteligencias mixtas, usando inteligencias mixtas. Nuestros sistemas deben estar basados en una posibilidad de inteligencia artificial, pero en aprendizajes que combinen la tradición con la ciencia y la tecnología. Para finalizar, es importante decirles que la educación virtual se puede ejercer a través de las emociones y a través de la acción. Aprendemos a través de eso. Los principios son expresiones de las emociones en acción. Nos permiten ser y actuar con sencillez, humildad y amor. Son la base de la educación para que genere cambios de comportamiento. Son también una oportunidad de que la tecnología se adapte y sea cercana a las personas, y son también una oportunidad para que nuestros conocimientos puestos en práctica y de manera simple salven vidas y protejan la dignidad humana. Una acción a través del buen trato, de ayudar a los demás, de crear sistemas justos, de apoyar de manera mancomunada a los objetivos de desarrollo del milenio, a los objetivos de desarrollo sostenible, son acciones que queremos hacer. Por eso promovemos siempre que haya un ambiente de balance entre el planeta, la gente y una vida sostenible. Muchas gracias a todos, espero seguirlos viendo pronto.